Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nicolás, pues muchas gracias por esta gentil invitación. Un saludo pues a mis colegas, al doctor Luis y a mi querida amiga Consuelo García digamos, estoy muy contento y animado de compartir con ustedes el día de hoy. Yo preparé algo referente a el futuro de la sostenibilidad. Quisiera que analizáramos un poco a todos ustedes, chicos, qué tipo de organizaciones van a tener que dirigir. De alguna manera, es una tarea que tengo casi todos los días, de hablar con estudiantes de pregrado, de posgrados, de todos los niveles, con empresarios, y de alguna manera nos miramos hacia adelante y qué tipo de organizaciones son las que vamos a ver. Entonces, hay diferentes niveles. Voy a permitir compartirles mi presentación. A ver si aquí puedo toda la pantalla. Y les voy a tratar de compartir. A ver si la encuentro. Ya está por acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ahí está, Gustavo. Ok, entonces permítanme. Sí, quiero decirles que estoy en una sede de la Cámara de Comercio que me prestó, porque estaba cerca para poder llegar a tiempo, y estoy también en un computador prestado que no es el mío, entonces me excusarán por las dificultades que tengo. Muy bien, como les decía, quisiera hablar un poco con ustedes sobre hacia dónde va la sostenibilidad, qué va a pasar en el futuro. Y esto ha sido, digamos, una obsesión de los seres humanos de toda la vida, desde los griegos, que estaban obsesionados con saber qué podía pasar hacia adelante. Incluso antes miraban, por ejemplo, los oráculos para tratar de poder conectarse con los dioses, para que le dijeran qué iba a pasar. Y hemos seguido utilizando diferentes técnicas. Por ejemplo, en mi universidad trabajan mucho el tema de la prospectiva. Y siempre tratamos de adelantarnos un poco. Incluso aquí pueden ver un estudio que hace el Foro Económico Mundial, que hace todos los años y que presenta los riesgos globales para el siguiente año. Aquí les muestro este resultado de los riesgos que se presentaron al principio del 2020. Como ustedes pueden ver, se evalúa el impacto de los riesgos que pueden generar en el mundo y la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos. Como ustedes ven en el cuadrante, digamos, donde hay mayor impacto y mayor probabilidad, nunca se incluyó la posibilidad de que nos pasara algo como el COVID, una enfermedad infecciosa. Estaba como un impacto alto, pero estaba en el último punto, que tenía un impacto alto, pero una poca ocurrencia. Esto ha generado también cambios, por ejemplo, en este tipo de técnicas. Ahora, generalmente, los expertos ya no solamente evalúan o se ponen a trabajar para prepararse para el cuadrante, digamos, donde hay más riesgos, más probabilidad, sino se centran en el cuadrante, en los dos cuadrantes donde hay muchísimo riesgo y tengan un alto impacto. Así que pueden estar preparados para cualquier tipo de situaciones, porque como todos lo hemos vivido, nunca estuvimos preparados para una situación que cambiara nuestras vidas de esa manera. Cuando yo era pequeño, tal vez la mayoría aquí sea muy joven, pero cuando yo era pequeño veía con mucha intriga este tipo de programas. Esta era le decíamos caricatura, donde los que llamaban los supersónicos de Jetsons, ellos miraban clases online, y ahora mis clases son online. Solamente yo creo que hasta el próximo año volveré a tomar clases presenciales. En este momento he trabajado también desde el 14 de marzo del año pasado desde mi casa, y ahora estoy compartiendo con ustedes a través de esta tecnología que hasta hace un año era impensable que estuviéramos, hasta hace año y medio, 2 años que estuviéramos haciendo esto. Y hay una frase muy importante de un famoso escritor que se llama Nassim Nicolás Taleb. El señor Taleb nos plantea algo muy interesante. Él dice que no podemos usar el pasado para predecir el futuro. Y nos explica, por ejemplo, cómo lo hacemos constantemente, como pasó en los instrumentos que les mostré anteriormente, o como según él cuenta, por ejemplo, los japoneses cuando fueron a construir su planta nuclear en Fukushima. Ellos prepararon una planta
que pudieras afrontar cualquiera de las situaciones que se presentaron en el pasado, cualquiera que se había presentado. Sin embargo, en el 2011, como en marzo o en abril, hace ya 10 años, un poco más de 10 años, hubo un temblor bastante fuerte que generó ciertos daños para la planta, pero adicionalmente se presentó un maremoto, un tsunami, que generó otros daños simultáneamente y generó el colapso de la planta y los riesgos que se presentaron en ese momento. Entonces nos dice que tenemos que ser cuidadosos para predecir ese futuro, no lo podemos hacer con base en el pasado. Y en este momento, como nunca antes en la historia, no tenemos claro qué va a pasar hacia el futuro. No sabemos cómo van a ser las organizaciones dentro de tan solo 9 años. Ningún futurólogo, por más avesado, se atreve a decir qué va a pasar en el 2050. E incluso tenemos más posibilidades de conocer, de saber qué es lo que va a pasar en Marte en el 2050 que lo que va a pasar en nuestro mismo planeta dentro de estos años. Así que vamos a tener que buscar algunas alternativas para tratar de presionarnos, especialmente por las condiciones y los cambios que se están generando. Como ustedes pueden ver aquí, un grupo de expertos del Deutsche Bank plantea que desde el 2020 hacia adelante se va a denominar una nueva era, a la que denomina la era del desorden. La razón de este nombre es que esas reglas de juego con las que todos estábamos preparados, que estábamos acostumbrados a manejar y que ya podríamos sortear, van a cambiar de una manera significativa y vamos a tener que aprender a afrontar nuevas reglas, nuevas condiciones. En el 2019 hicieron un estudio y le preguntaron a más de 1,000 presidentes de compañía de 99 países alrededor del mundo e hicieron entrevistas a profundidad con 100 empresarios muy reconocidos para ver ellos qué estaban pensando acerca de los negocios. Y tienen unos temas bastante interesantes, porque de alguna manera lo que entendemos en la actualidad es que el crecimiento económico no se puede dar a menos que, o no se puede continuar con este ejercicio a menos que podamos cumplir 4 elementos fundamentales, que tienen que ver con, primero, que desacoplemos por completo el crecimiento económico del uso de los recursos naturales. Necesitamos ese desacople para que podamos seguir creciendo. Comienzan a hablar del crecimiento inmaterial, por ejemplo. Otro tema fundamental que tiene que ver con el cambio de ese crecimiento es que ese crecimiento no puede ser tan desigual. Es decir, nuestro mundo ha llegado a unos niveles de desigualdad que son, digamos, imposibles de afrontar. Y es curioso que a pesar de que todo el mundo esté de acuerdo en luchar contra la pobreza, no todos estén de acuerdo en luchar contra la desigualdad. Hay incluso economistas que consideran que la desigualdad, teniendo en cuenta ciertas condiciones como la posibilidad de ascenso social y demás, es conveniente porque motiva ciertas actitudes de las personas. No hay cierta consistencia en ese pensamiento. Sin embargo, la desigualdad es galopante y por eso estamos comenzando a hablar de cómo luchar contra la desigualdad. Incluso algunos hablan de no luchar contra la pobreza extrema solamente, sino también contra la riqueza extrema. Otro tema importante tiene que ver con el reducir los impactos que las estructuras corporativas comienzan a generar, conocidas como las externalidades, y cómo se cambian a modelos de negocio que puedan internalizar esas externalidades dentro de los negocios. Y finalmente, cómo también acabamos con los temas de ese consumismo que está acabando con el planeta y que no nos va a permitir, digamos, tener esos mismos estilos de vida hacia el futuro y que posiblemente sea uno de esos factores que vaya a limitar nuestras posibilidades de tener un futuro viable. Y teniendo en cuenta, digamos, estos elementos teóricos, ustedes se dan cuenta cómo ya los empresarios han comenzado a hacerse sensibles al tema. Por ejemplo, el 63% de los empresarios de este estudio cree que hay que, el 78%, desacoplar el crecimiento económico de los recursos naturales, como les había mencionado. El 88% está de acuerdo que hay que combatir la inequidad. Los modelos de negocio comienzan a buscar alternativas para que todos podamos prosperar. Nadie está diciendo que todo el mundo debe ser igual,
pero sí debe tener la posibilidad, la oportunidad. Hay un famoso profesor de Harvard que se llama Michael Sandel, que recientemente escribió un libro muy interesante que se llama se me escapa el nombre en este momento, habla sobre las desigualdades. Y él nos dice que está bien las desigualdades si es cuando yo tengo un carro o tengo que ir a un viaje muy lujoso, pero cuando la desigualdad ya tiene que ver con mi salud, la de mi familia y la posibilidad incluso de comer, ya la cosa cambia y se puede volver violento el tema y acaba ir en contra de la democracia. Y adicionalmente, aquí los CEOs hablan que tienen que comenzar a acelerar los criterios ASG y que tienen que comenzar a enfrentar las nuevas presiones de los grupos de interés. Esto entonces nos muestra, digamos, cómo cada vez más los empresarios en el mundo son conscientes de todos estos compromisos, como que el 99% está comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí 4 de los elementos que creemos, digamos, a pesar de que no podemos analizar el pasado pensando, analizar el futuro pensando en el pasado, perdón, los elementos que ustedes van a tener que enfrentarse en los próximos años. Incluso ya está pasando en este momento y que va a ser parte, digamos, de sus actividades diarias como gerentes. Y son 4 en particular. Primero, tiene que ver con la transparencia de las organizaciones y el proceso de rendición de cuentas que, digamos, en términos del sector privado ha sido muy limitado. Digamos, porque se manejaban recursos privados y de alguna manera no se esperaba que otros fueran garantes de esa transparencia. El otro tiene que ver con el cambio en las condiciones de nuestro planeta, el cambio climático. El otro tiene que ver con que la empresa ya no solo es responsable de su operación y comienzan a endilgarle una cantidad de responsabilidades adicionales en su cadena de suministro e incluso en el producto. Y por supuesto, las empresas comienzan a cambiar en términos de lo que buscan. Tal vez esa lógica tradicional que planteaba el expresidente uno de los primeros presidentes de General Motors, que decía que los negocios de los negocios son los negocios, han comenzado a cambiar. Vamos a ver entonces cada uno de estos puntos. En primer lugar, sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas, como ustedes saben, cada día el mundo es más transparente debido a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Yo puedo con mi celular grabar a cualquier persona en cualquier momento. Ya no solamente las grandes organizaciones van a tener, digamos, la capacidad de llegar con mensajes a todo el mundo. Cualquier persona ahora puede poner un pequeño mensaje en una red social y hacerse viral en pocos minutos. Y esto ha comenzado a llevar a que las organizaciones comiencen a tener nuevos compromisos. Y este tipo de compromisos, de nuevas presiones que tienen los grupos de interés, está obligando a que todos estos temas de la sostenibilidad que habían sido defendidos por su voluntariedad hasta hace algunos pocos años, desde el 2012 ha comenzado a cambiar. En la cumbre de Río +20 se plantea algo que se llama el parágrafo 47, con un grupo de países, que se llamaban los amigos del parágrafo 47, invitaron a los gobiernos a que hicieran vinculante el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Es decir, que ya no iba a ser algo totalmente voluntario, sino que iba a ser algo obligatorio. Efectivamente, en el 2014 salió la directiva 95-2014 de la Unión Europea, donde obliga inicialmente a empresas con más de 500 empleados, como ustedes pueden ver ahí, desde el 2017, a hacer reportes de sus desempeños no financieros. ¿Qué significa? Que ahora las compañías europeas con más de 500 empleados hasta el año pasado tenían que reportar sus desempeños financieros tradicionales como los no financieros. Desde este año se redujo a empresas con menos de 50 empleados y eso implica las relaciones que tengan con compañías a nivel global. Eso implica que si hay compañías en Argentina o en mi país, en Colombia, que tengan relación con estas compañías europeas, van a tener que hacer también ese mismo tipo de actividades. Aquí, como ustedes ven en esta noticia, ahora son 250 trabajadores. Y esto comienza a llenarse de una cantidad de estándares, de normas técnicas, de mecanismos de reporte que generalmente
en su conjunto, todos buscan que las compañías estén comprometidas con un impacto económico positivo en la economía local, que adicionalmente reduzcan ese impacto en el medio ambiente. En los temas sociales se habla de las relaciones con los trabajadores, con el respeto y la promoción del respeto de los derechos humanos, con las relaciones con las comunidades vecinas, con los consumidores o clientes y, por supuesto, con la contribución a la lucha contra la corrupción, porque se llaman ahora esos criterios ASG. Entonces ustedes van a ver y van a tener que manejar negocios, no solo aprendiéndose a manejar los costos, los gastos, no sé cuáles son ciertos criterios contables como rentabilidad o, no sé, EVA, EBITDA, WACC, entre otros, sino que van a tener que evaluar y analizar esos criterios no financieros como parte de la gestión de su organización. En segundo lugar, pues todos saben que a pesar de que hay algunas personas que desconocen este tipo de situaciones, los que llamamos los negacionistas, y que creen que el mundo no lo puede cambiar el hombre y que el CO2 no genera los efectos que todos creen, el cambio climático es una realidad, ya lo vemos todos los días, e incluso muchos hemos tenido que sentirlo y que afrontarlo. El nuevo reporte de este año del panel intergubernamental de cambio climático nos muestra que hay unos problemas muy, muy serios en el cambio climático y que durante los últimos 100 años hemos aumentado casi 1 grado nuestra temperatura y que según, digamos, la evolución de esta variable, parece que no vamos a llegar al 2, que fue el acuerdo que se hizo en el 2016 en París, sino que vamos a superar el 2,5 o 3, muy por arriba de lo que se estaba esperando, generando unas condiciones desastrosas. Incluso empresarios, como el señor Bill Gates, cree que ese tipo de situaciones son un verdadero problema para la humanidad. Incluso cree que va a ser mucho peor que la pandemia y los efectos tanto sociales y económicos que se pueden generar por el caso de la pandemia. Hay varias regiones del mundo, como la Unión Europea, que se ha comprometido desde el 2019 con cumplir un pacto. Se llama el Pacto Verde Europeo, y lo que busca es un compromiso para reducir esas emisiones y permitir entonces ser una región que tenga 0 emisiones para el 2030. Y ha comenzado a tener una cantidad de reglamentos, incluso taxonomías específicas para las inversiones que se realicen y digamos, para las actividades que se realicen para poder invertir y promover ciertas acciones y ciertos procedimientos y ciertos negocios que sean mucho más, digamos, que sean mucho más sostenibles, que contribuyan de una manera mucho más decidida con la sostenibilidad. Adicionalmente, pues estamos viendo que desde hace un par de años Alemania comenzó con un programa legal sobre hacer debida diligencia en las cadenas de suministro en términos ambientales y de derechos humanos. En los años 70, un economista muy famoso que se llamaba Paul Samuelson hablaba de las prerrogativas decrecientes de los hombres de negocios. Y él decía que cada vez las empresas iban a sufrir de esas mayores expectativas por parte de la comunidad. Y aquí ustedes la ven. Porque ahora ya la empresa no solo es responsable de sus actividades productivas, sino lo que pasa en toda su cadena de suministro. Y aquí comienzan entonces a hablar que van a obligar a que las compañías respondan por la violación de derechos humanos que está pasando, digamos, en toda su cadena y de la contaminación o cualquier otro tema asociados a temas ambientales. Y el señor Didier Reynders, que es el comisario de la Unión Europea, ha comenzado o está pensando en que esa ley de debida diligencia se lleve absolutamente a todos los países de la Unión Europea. Entonces, cada vez ustedes van a ver que va a ser obligatorio que, digamos, esos bajos costos que se tenían por ir a producir, no sé, en Bangladesh o en El Salvador, pues ahora van a tener que controlarse y tal vez no vayan a ser tan baratos. Y finalmente, vamos entonces a estar hablando sobre el cambio del propósito. Tradicionalmente, como les decía, las compañías se fundaban y se esperaba que estuvieran ahí para generar una mayor rentabilidad para los accionistas. Y es común todavía encontrarlo, y ustedes, muchos de los que han estudiado negocios han visto que la mayoría de los académicos plantean
que el propósito de una empresa está con maximizar el beneficio para el accionista, no sé, al mejor estilo del señor Milton Friedman, y ustedes pueden, no sé, a Michael Porter hablando de los beneficios de interés, los beneficios de nivel superior que plantea como el objetivo de la compañía, o la meta del señor Goldratt, que era el throughput. Y básicamente ahora comenzamos a cambiar. No sé si han visto recientemente el libro del señor John Mackay, que era el presidente de la compañía Whole Foods y su creador, y un famoso profesor de origen indio que se llama Rak Sisodia, que hablan de un nuevo capitalismo de la conciencia y han comenzado a promover una nueva serie de lógicas asociadas a los negocios. Hablamos de las empresas B. Y ya en nuestros países, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Ecuador y en Perú, hay un nuevo sistema que se llama de sociedades BIC, sociedades con propósito, que tienen que, por estatutos, legalmente tienen que cambiar sus estatutos para no solo contribuir a los resultados económicos, sino también a los sociales y ambientales, llevando, digamos, a una nueva forma de emprendimiento, que planteaba, por ejemplo, nuestro famoso premio Nobel de Paz, el señor Mohamed Yunus. Él habla de las empresas sociales, ese cambio de paradigma donde las compañías ya no, o el emprendedor mejor, no está esperando que su compañía sea ese mecanismo que lo va a enriquecer, sino es ese mecanismo que va a ayudar a contribuir a la sociedad. Desde el año pasado nace esta iniciativa asociada a estos señores del Sistema B internacional y de las organizaciones asociadas al capitalismo consciente, de cómo vamos a cambiar ese capitalismo que se llama el Imperative 21. Esta es una foto de Manhattan, del edificio de la Bolsa de Valores de Nasdaq en Nueva York. Eso fue como en septiembre, más o menos hace un año, septiembre-octubre, en plena pandemia, donde comenzaban a, digamos, en el marco de la Bolsa de Valores, a promover estas nuevas iniciativas. Yo creo que aquí pueden ver ustedes, no tiene sonido, simplemente para que vean el mensaje que quieren dar ellos. Está la iniciativa. Ellos básicamente lo que quieren es comenzar a cambiar la lógica en la que se manejan los negocios, entendiendo que hay una relación muy cercana con los recursos naturales, que no son unos temas aislados, que no hay un medio ambiente, sino un sistema socioecológico, y tratar de luchar contra la desigualdad. Y ellos plantean algo muy particular. Todo el sistema B lo que dice es que no quieren ser la mejor empresa del mundo, sino ser las mejores empresas para el mundo. Es decir, cambiar la lógica del éxito. Es decir, que el éxito no sea el tener más dinero, sino el contribuir más a la sociedad. El Foro Económico Mundial también tiene una iniciativa muy parecida. Ellos, este es su presidente, un profesor muy famoso suizo, que comenzó a hablar sobre el que retomó las ideas del señor Edward Friedman y comenzó a hablar del capitalismo de los stakeholders, y ahora plantea un gran reinicio. Y esto lo hicieron ahorita en enero, la última semana de enero del 2021, donde quieren comenzar a cambiar la lógica de los negocios, quieren buscar que las empresas y la gente con mucho dinero pague muchos más impuestos. Algunos criticaban el Foro Económico Mundial al decir que ir al Foro Económico Mundial es como ir a una cumbre del agua y no hablar de agua, porque nunca se hablaba de impuestos. Entonces ellos están hablando ahora de impuestos y comienzan a tratar de buscar mecanismos para evaluar el progreso de los países, no a través del Producto Interno Bruto como tradicionalmente lo hacemos, sino con otro tipo de métricas para que sean mucho más efectivas en términos de evaluar el desempeño y crecimiento de la sociedad, no solo de la economía, y que las empresas comiencen a tener un compromiso mucho más serio asociado a estos estándares de desempeños no financieros que les mencioné inicialmente. El señor Taleb nos plantea algo, otra vez muy interesante,
que nos dice que las crisis nos pueden ayudar a evitar una crisis mayor. Dice que, por ejemplo, cuando se hundió el Titanic, que fue algo tremendo, nos ayudó a pensar que no podemos hacer este tipo de barcos tan grandes que no puedan cambiar, digamos, su trayectoria, sea tan difícilmente cambiar su trayectoria, que no sean tan poco flexibles, y que eso evitó muchos mayores desastres. Él cree que una industria como la aeronáutica, por ejemplo, es una palabra que uno utiliza, es que es mucho más allá de robusta, de fuerte, y él lo llama antifrágil. Dice que es una industria muy antifrágil porque básicamente cualquier pequeño error que se cometa va a servir para solucionar problemas mucho mayores. Y nos invita entonces a que tratemos de utilizar estas crisis que nos han presentado en el momento para evitar crisis mucho mayores. Ya tuvimos esta crisis del COVID que nos está llevando a esta recesión que comenzamos a sentir en todos nuestros países, y posiblemente detrás de esta recesión venga una crisis mucho mayor como el cambio climático. Y posiblemente venga después de esto alguna mucho mayor, que es el colapso de la biodiversidad, ya que hasta el momento estamos perdiendo una cantidad de especies muy rápidamente. En los últimos 30 años hemos perdido el 30% de los recursos vivos, el 60% de los mamíferos. Entonces la situación es bastante grave y no tenemos, como dice las Naciones Unidas, una vacuna para poder combatir ese cambio climático o los problemas mayores que tenemos. Vamos a tener que afrontarlos desde ya. Vamos a tener que asumir una actitud decidida frente a luchar con esos problemas del futuro. Y tenemos que elegir en este momento si lo vamos a hacer nosotros o si vamos a dejar a que otros lo hagan. Tendríamos dos alternativas. O el creer como la historia tradicional del pavo, que siente que está muy cuidado y muy protegido por su dueño, sin saber que el día de mañana va a ser la cena de festejo de una fecha especial, o vamos a comenzar a tener una actitud mucho más constructiva y comenzar a pensar en nuestras acciones como ciudadanos y como emprendedores para cambiar nuestro futuro. Les dejo con esta frase en el marco de una pintura muy interesante que se llama El niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo, que es del profesor José Saramago, que dice que los únicos interesados en cambiar al mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas ideas. Nicolás, muchísimas gracias por esa invitación. Quedo atento a cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy interesante tu presentación. A aquellos que tienen preguntas, les voy a pedir que las hagan por el chat, así después al finalizar las exposiciones las vamos a responder. Y yo una sola preguntita quería hacerte. Si vos crees que los informes estos no financieros van a impactar realmente en el rendimiento de las empresas, y otra, ¿cómo harían las pymes fundamentalmente para tratar de implementar la elaboración de los informes no financieros? Bueno, muy bien, muy buenas preguntas, Nicolás, especialmente la primera, porque hemos venido trabajando en el tema. Yo también estaba preocupado por eso mismo que tú mencionas. Por una razón en particular. Muchas veces este tipo de mecanismos son interesantes en la medida que buscan la transparencia, pero también muchas veces se quedan en el discurso, en el reporte, pero no hay cambios de fondo y hay manipulaciones, como ya hemos visto incluso con los desempeños financieros. Lo que yo veo hacia el futuro es que tenemos un riesgo muy, muy grande que este tipo de mecanismos se queden en estrategias discursivas nada más, en mostrar cosas buenas. Y yo creo que es un compromiso de todos nosotros, de todos, de empresarios, de académicos, de los próximos, los emprendedores, ustedes chicos, cuando van a ser los gerentes de sus compañías, para que entiendan que va a ser un compromiso de cambio, porque si no se va a caer en un solo discurso. Y frente al tema de las pymes, pues ya han comenzado a sacar nuevas iniciativas. Desde hace ya unos 2 años, junto con el Global Reporting Initiative, estamos en un proyecto, tenemos una iniciativa que se llama Primeros Pasos en Responsabilidad Social. Nosotros, con nuestros estudiantes de pregrado en Administración de Empresas, ayudamos a empresas pequeñas y medianas, sin ningún costo, a hacer una asesoría. Cuando termina la asesoría, entramos con el Global Reporting Initiative, que eso se hizo en 6 países, en Latinoamérica fue en Perú y en Colombia. Les ayudamos a hacer, con la información que ya sacamos, a hacer sus reportes en una plataforma especial que sacaron para pymes.
y ya hemos tenido 600 pymes en Colombia, 500 algo, 600 pymes en Colombia que están reportando bajo estándares GRI, que como todos saben ustedes no es tan sencillo, ¿no? No es fácil para una pyme hacerlo, como tú lo mencionas, pero ya comienzan a haber mecanismos. Yo creo que la academia, si nos unimos, podemos ayudar a estas pequeñas empresas a que dejen de ser empresitas locales, sino se vuelvan pequeñas compañías, pero de clase mundial. Y ese, digamos, creo que es un propósito importante de nuestro. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gustavo. Gracias por tu participación. Vamos a dar la palabra ahora al segundo expositor. Primero les voy a hacer una breve síntesis de su currículum. El profesor licenciado Luis Julia es licenciado en Trabajo Social, ha sido el inspirador y cofundador del Instituto Argentino de Responsabilidad Social, IARSE, es miembro del Consejo Consultivo Internacional del Instituto Ethos de Brasil, que es la máxima referencia a nivel de América Latina en lo que es responsabilidad social. Es profesor en varios cursos y carreras de posgrado en distintas universidades, como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Siglo XXI y la Universidad San Andrés. Es miembro del jurado de diferentes premios y es autor de libros y artículos científicos en materia de responsabilidad social. Ahora sí, agradeciéndole, le doy la palabra a nuestro amigo Luis Julia. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Nicolás, gracias a toda la Universidad de Villa María por este empeño y este esfuerzo, y también un gusto de compartir con mis colegas este panel. Voy a pasar rápido a usar la pantalla, lamentablemente. Como siempre, no nos queda otra que el PowerPoint, lamentablemente, pero bueno, espero que se vea bien, Ale. Entiendo que sí. Sí, perfecto. Gracias, Nicolás. Me había pedido que miráramos el impacto a 360 grados que tiene una gestión de sustentabilidad y de responsabilidad social, y en ese sentido me parece fantástico poder acoplarme a la perspectiva de Gustavo Yepes López, que nos ha dado una mirada macro bien interesante. Yo voy a transigir entre la macro y la micro, porque evidentemente vamos a verlo desde una perspectiva global, pero cómo luego esto debiera verse en la micro, en la gestión cotidiana. Si uno mira este proceso evolutivo del tema de la sustentabilidad, podríamos decir que el arte puede ser una muy buena ventana para observar la interpretación de la realidad en un momento histórico. Florencio Molina Campos, que después hizo famoso su arte haciendo los famosos almanaques de alpargatas, pintaba, y su primera exposición la hizo precisamente en Palermo en el año 1926, un retrato que, si uno quisiera mirar cómo era el paradigma productivo, el paradigma de consumo e incluso el modelo de comunicación a inicios del siglo pasado, uno podría decir que los paradigmas tenían que ver con que la capacidad de la Tierra era infinita, casi sin límites, que por lo tanto el consumo podía acompañar ese criterio. De hecho, en Argentina decíamos, la Argentina se recompone de noche del daño que le hacemos de día, ¿no? Todos esos pensamientos mágicos que hemos cultivado, pero también un modelo de comunicación. Lo que hiciera bien o mal este señor, poca gente se hubiera integrado rápidamente y hubiera podido incluso vertir una opinión o censurar alguna actividad productiva mal hecha. Ese modelo que viene de esta repetición de varios siglos, en los que hemos tenido cambios dentro de una misma época, encontró claramente un inicio de ruptura cuando, a partir de los años 70, nuestro queridísimo rafaelino de San Rafael,
de Mendoza, Quino, hace esta mirada, ¿no? Él empieza en los años 70 a dar esta perspectiva, es decir, toma, incluso me resulta bien interesante, digo, no es humor digital, esto es plumón y tinta china, por lo tanto no tiene una calidad como la que a uno le gustaría tener a nivel digital, pero sí la calidad interpretativa de un artista que con una perspectiva que hoy podría decir de un dron, puede mirar con un cierto ángulo a dos manzanas y a otras tantos que la rodean, de algo que se está haciendo mal en una pyme, por ejemplo, ¿no? Digo, 1970, Quino sitúa la idea de que alguien denunció una mala práctica productiva, cae la policía, el señor entreabre la puerta, no muestra del todo lo que hay dentro, y le dice que el gerente sí está, y le pregunta cínicamente, ¿por qué asunto es? Por favor, dígame. Creo que Quino mostraba aquí, dándonos cátedra de sustentabilidad, yo podría decir hoy, creo que mi primer profesor de sustentabilidad como tal vino de la mano de este maravilloso Joaquín Salvador Lavado, que terminó de cerrar esa mirada con Mafalda, pero que tenía que ver con una perspectiva y casi con una especie, yo diría, de mirada profética, de que hacer las cosas de esta manera no tenía ninguna viabilidad, ni siquiera en el corto plazo. En este proceso evolutivo, digo, un salto de 1920 a 1970 dentro del siglo pasado, claramente Quino ponía el acento en una denuncia, ¿no? En la posibilidad de que estuviésemos llevando adelante, y de hecho no debe haber sido pura imaginación, debe tener un alto componente de realidad, también era un paradigma de producción, de consumo, y si se quiere también de comunicación. Pero los especialistas dicen que ya no tenemos que hablar de una época de cambios, que estamos claramente en un cambio de época que empezó a darse antes del COVID y que ya nos mostraba un mundo globalizado, o al menos interconectado, depende del análisis que uno quiera darle, y empezamos a mirarnos más bien desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque así como hay aquí 6 cosmonautas trabajando en conjunto en un laboratorio espacial con proyectos de investigación propios y compartidos con otros de distintas nacionalidades, lo que vemos aquí es una profunda interretrorelación. Cualquiera de ellos que haga algo mal afecta inmediatamente la vida de los demás, y esta cámara que los toma en posición cenital nos muestra que también están saliendo en vivo y en directo como mínimo los 6 países que están participando de esta experiencia espacial. Entonces, si uno toma esta perspectiva, sin duda la gran pregunta es, llegamos a comunicaciones 4.0 y estamos discutiendo las 5.0 cómo son. Pero, ¿cómo es el paradigma de producción y consumo en este cambio de época? Y creemos que claramente lo esperable sería que tenga también un quiebre en los modelos que vimos en los últimos 300 años. Estamos teniendo un cambio de época y un cambio de era, sin que nos avisen, porque los cambios de era son silenciosos y tienen largo plazo. Se terminó el Holoceno, se calcula que hace unos 100 años atrás, es decir, 11.700 años, donde el escenario para la vida y la posibilidad de ver la vida como la vemos en los últimos 10 o 11.000 años, con la belleza con la que se desarrolló en el planeta, eran las condiciones creadas por ese planeta. A medida que la injerencia humana y la influencia de la actividad humana se va profundizando gradualmente, y esto se empieza a notar fuertemente en la posguerra, la necesidad de un nuevo desarrollo industrial que se hace a partir del año 45, pero sobre todo la brutal aceleración en el aumento de combustibles fósiles que propicia el ala dura de la industria automotriz, que logra trabar los proyectos de los automóviles eléctricos en ese momento hasta el día de hoy. Es decir, que hace 100 años estamos viviendo en el antropoceno, es decir, donde el andros, entendido por la especie humana, es la que determina las condiciones de vida. Y claro, en esta evolución, que uno tendría que tomarla sobre los 4.600 millones de años que tiene el planeta,
Hoy nos encontramos en pleno antropoceno. Es decir, empezó a la mitad del siglo pasado, como toda cuestión, es un cambio imperceptible, los grandes cambios son imperceptibles, sustituyó a este Holoceno que había sido el periodo en que habíamos vivido nada más ni nada menos que los últimos 11.700 años, pero trae una cuestión absolutamente paradojal. En los 4.600 millones de años que lleva la Tierra de su proceso inicial de formación, ¿no? de una masa gaseosa a la belleza que logró la evolución hasta que la conocemos hoy, en esos 4.600 millones de años es la primera vez que una sola especie altera la evolución de la Tierra. Y la gran pregunta sería, ¿estamos viendo emergentes de esto? Y obvio, tenemos islas de plástico en los océanos, de manera particular en el Pacífico, cuando nos dan el tamaño, la densidad y el peso, realmente nos asustan. La Fundación MacArthur, que trabaja en el tema del plástico, nos advierte ya desde hace bastante tiempo que al 2050, es decir, dentro de menos de 30 años, va a haber más toneladas de plástico que de peces vivos en los océanos del mundo, siendo que es la principal fuente de alimentación de la humanidad. Pero también estamos viendo un proceso ya no de cambio climático, sino de crisis climática, y un proceso que tiene que ver obviamente con la pérdida de las masas glaciares del planeta, fruto de este calentamiento, y los efectos cercanos, porque yo diría que hasta hace un mes nos asustábamos de mirar cómo se incendia California, y ahora lo mismo que California se llevó 40 y pico mil hectáreas en menos de una semana acá en el norte de Córdoba, ¿no? Causando un enorme daño y particularmente a los productores rurales más pobres de esa región. Y entonces, este antropoceno, esta nueva era geológica nos crea un escenario para volver a entender el desafío de los objetivos del desarrollo sostenible y poder descomponerlos, primero desde lo que dice Bernardo Toro y Leonardo Boff cuando desarrollan su teoría de la ética del cuidado. Si los ODS finalmente nos proponen adoptar la perspectiva o el paradigma de la ética del cuidado, y sobre todo, cuando uno los mira ordenados de esta manera por la WWF, nos muestra que hay que recuperar una mirada de sentido común y aprender, aceptar y tomar decisiones en base a la comprensión de que son los conjuntos mayores los que sostienen a los conjuntos menores. Por lo tanto, cuando uno mira la asignación de los ODS, claramente 4 están destinados al cuidado de ese espacio que hace posible la vida. Y solo a partir de que logremos alcanzar esos 4, podríamos decir que estamos garantizando la permanencia de la convivencia humana. La convivencia humana claramente es algo complejo, por eso hay 8, el doble que lo que tenemos para la biosfera, y sin esos 8 es muy difícil imaginarnos sociedades justas, inclusivas, y que tengan, como digo, un nivel de permanencia. Y recién ahí uno puede decir qué ocurre con la economía. Y acá me parece que, aunque gráficamente se podrá entender, quiero rescatarlo, la economía no está por arriba de las sociedades del planeta, sino que todo lo contrario, la economía es sostenida por el planeta y por la sociedad. Por lo tanto, darle el lugar que ocupa tiene que ver con los 4 ODS que son un mandato para crear una economía, insisto, sana, inclusiva, verde, sostenible. Y fíjense que el 17º queda como en una posición cenital que termina como iluminando, porque lo que termina diciendo el objetivo 17 es: nadie puede lograr esto solo, esto se logra con trabajo multisectorial, y esto se logra con diálogo y con alianzas concretas. No lo va a lograr solo el modelo de los gobiernos o los estados, no lo van a lograr solo el sector privado, no lo va a lograr la sociedad civil sola. Es la integración multisectorial la que hará posible que, si bien sabemos claramente que estamos lejos de eso, se avivó Greta Thunberg hace varios años ya,
sigue siendo hoy el mejor mapa posible ante la discusión de ¿quedaron viejos o no quedaron viejos? Seguramente quedaron después del COVID desactualizados. Mientras tanto, no hay otro y sigue siendo un mapa al que yo no le borraría ninguno de los objetivos que nos plantea esta agenda, que claro que queda corta al 2030, que claro que no llega, pero la gran pregunta es ¿qué pasaría si abandonáramos esta agenda? ¿Cuál sería la otra, no? Entonces, uno va aprendiendo que en la metamorfosis del término RSE, que empezó a usarse cuando este tema arriba, América Latina, por allá por finales de los 90, a Brasil, el instituto de estos le saca la sede corporativo y empieza a hablar de empresa para hacerlo mucho más realista al tamaño de empresas que operan en América Latina. Hoy decimos ya no hablamos de RSE porque estamos aceptando dos cosas. La primera, que como decía el poeta uruguayo Fernando Birri, amigo de Galeano aclaró que era su amigo, el autor de eso muchas veces, Fernando Birri decía, no la entiendo, ella me atrae y yo camino hacia ella 2 pasos y ella se corre otros 2. Me sigue atrayendo, vuelvo a acercarme a ella y ella se vuelve a alejar. Y dice Fernando Birri, ahora aprendí para qué sirve la utopía, sirve para caminar. Mucho antes de eso, el autor del Fausto, Goethe, decía que no se camina solo para llegar, sino para vivir caminando. Y esta es un poco la perspectiva de la sustentabilidad. La sustentabilidad sigue siendo la meta inspiradora del modelo de desarrollo que seguiremos discutiendo. Y la responsabilidad social se ha tornado en algo mucho más ligado a lo práctico, que es la manera en que tomamos decisiones, la manera en que manejamos organizaciones, en el caso de las empresas, la manera también que se conducen y se gerencian. Por lo tanto, hoy preferimos más bien, y hay un acuerdo ya en muchas organizaciones a nivel global, en hablar de sustentabilidad y responsabilidad social. Porque a decir de nuestro queridísimo Atahualpa Yupanqui, esto es poner en un mismo acrónimo destino y camino. Es a donde quiero ir y es el camino que elegí hacer. Por lo tanto, también es un acrónimo que nos permite hablar de una cierta posibilidad de auditoría social cuando uno habla de este tema. Ahora, sobre la reflexión que nos cabe para hablar de impacto, uno se puede preguntar hoy en día cuáles son los capitales que dispone claramente una sociedad o una organización que la reconocemos como altamente competente y creíble. Y ahí entramos a compartir esta línea de los criterios ASG. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en los grandes capitales que movilizamos a diario, sin los cuales ninguna actividad, y mucho menos la productiva, se podría poner en marcha, todos asociamos la palabra capital a economía y finanzas. En realidad aquí nos quedamos muy cortos cuando lo miramos así. Cuando uno habla de capital económico tendría que pensar en toda la infraestructura productiva que dispone una sociedad. Entonces hablo de puertos, caminos, autopistas, rutas, puentes, vías férreas, sistemas de comunicación, todo eso que independientemente de si es privado o es público, la gran mayoría son bienes públicos, tienen que entenderse también como parte de ese capital económico imprescindible para producir. Ahora, yo creo que la economía no crea per se riqueza. El dinero puesto en una caja, años después solo ha generado intereses vistos en dinero. No generó riqueza. La riqueza se produce de la combinación maravillosa del capital social con el económico. Y lo pongo en ese orden porque así lo creo. Es una sociedad con un alto nivel educativo, sanitario, cultural, con altos umbrales de confianza, con redes de comunicación, con reglas de juego, la que es capaz de parir ideas y ser absolutamente innovadora y creativa. Es esa innovación, es esa creatividad la que luego atrae capital económico para transformarse en riqueza.
Por lo tanto, no habría riqueza sin capital social y no hay capital social sin los componentes medulares, ¿no? Es la médula que genera los glóbulos rojos, que son la educación y la salud pública fundamentalmente, ¿no? Y también, por cierto, la confianza. Ahora, estuvimos de espalda bastante tiempo, porque mientras creíamos que lo escaso era el dinero, solo hacen esta evolución humana, digo, y solo miremos los últimos 5.000 años, y miremos los últimos 300 años, y luego miremos los últimos 100 años, y nos vamos a dar cuenta que no hace más de 50 años que hablamos, y diría casi a nivel de iniciados algunas cosas, hablamos de ecología, de medio ambiente, y fueron autores como F. Schumacher, que en los años 75 nos advertía de cómo iba a ser la realidad de la evolución de un modelo que tenía una cierta perversidad en la forma de pensar la megalomanía económica con la que veníamos razonando de los años 70 en adelante. Y tenía que ver con este capital que es imprescindible para la vida. Sin capital ambiental no hay manera de hacer nada. De hecho, nosotros individualmente ni siquiera podríamos respirar, con lo cual sería cuestión de segundos. Ahora, hay un cuarto capital que habitualmente no lo percibimos y no está en nuestro campo consciente, sino hasta que nos damos cuenta que está erosionado, que está degradado. Porque solo cuando nos ocurre algo en lo que se violan fuertemente principios elementales de cualquier cultura en la convivencia, nos damos cuenta que el capital ético, ese capital donde una sociedad atesora los valores en los que cree y en base a los que rige la convivencia, se puede haber degradado o no, y entonces damos cuenta de que hablamos de cuatro capitales. Cuatro capitales que tienen, para mí, una cosa interesante, porque los que venimos participando en estas discusiones nos decían triple bottom line, nos decían desde la Escuela de Economía Inglesa, John Elkington, cuando crea su teoría del triple bottom line, del triple cuadro de resultados, siempre se dejaba fuera el ético-cultural. De hecho, también esta discusión nos pasa con las empresas B, que hablamos de triple cuadro de resultados, pero no hablamos del tema ético. Fíjense que los criterios ESG en inglés o ASG en español han quitado el criterio económico. Y esto tiene que ver también con la mirada de algunos autores que primero nos enseñaron que eran los stakeholders, como Freeman, Edward Freeman, y que ahora nos dice, miren, y lo citó fantásticamente Gustavo, hablar de que las empresas obtengan ganancias es casi como afirmar que la vida humana está o existe para crear glóbulos rojos. Dijo, nadie vive para eso, vive para llevar adelante algo superior, que es un propósito. A las empresas les cabe en este siglo XXI ya no justificar que ganan dinero, porque es como decir que respiran, el problema es para qué existen. Y entonces fíjense que los criterios ASG no ponen al capital económico como parte de lo que voy a mirar, porque resulta obvio. Pero sí lo otro no puede ser obvio. No puede ser obvio cómo hacer las cosas afectando a los otros capitales. Y de cara a esos capitales, a mí me encanta pensar que nos podríamos preguntar, ¿estaban allí cuando nosotros llegamos? Sí. Otros se fueron acrecentando mientras nosotros estábamos ingresando yo diría, a la zona de control por la edad. Pero evidentemente la pregunta es, ¿no los creamos nosotros? ¿No los llevamos puestos con nosotros cuando apaguemos la luz? ¿O quedarán allí para las generaciones futuras? Y entonces esta perspectiva generacional imprescindible, que es la que nos da la definición del desarrollo sustentable del informe Brundtland, es la que nos hace pensar que lo correcto es que los veamos como administradores pasajeros de cara a las futuras generaciones de estos cuatro capitales. Y entonces, estos cuatro capitales, ¿cuáles serían, si yo me pongo a pensar, las tres expectativas básicas que caerían sobre mí si me percibo como un administrador responsable? Creemos que las tres expectativas son estas, ¿no? Gestiona bien, es decir, manejar con mucho cuidado esto. De ahí viene Gerere, de ahí viene Manu Ayer, de ahí viene Manager. Ahora,
La segunda expectativa es, mira, estos 4 capitales son mágicos, son muy valiosos. Podés hacer las N combinaciones que quieras, porque cada vez que los combines de una determinada manera vas a crear una diferencia importante. Mientras estés administrándolos, combinalos y hacer una diferencia, porque eso es lo que espero de vos como administrador. Pero ojo, hay una tercera y definitiva expectativa que es, quiero que me rindas cuentas de cómo has hecho esto y de qué resultados hay. Y esas rendiciones de cuentas serán anuales, serán bajo la vía de un formato de reporte GRI, serán bajo la vía de los criterios ASG, pero sin duda no puedo obviar nunca esta tercera perspectiva de la rendición de cuentas, de la accountability que mencionaba maravillosamente William Shakespeare. Me encanta que el desarrollo tecnológico nos permita ver cosas que son tan fugaces que el ojo humano no las percibe, ¿no? Entonces, cuando uno mira una fotografía hecha con la tecnología actual, puede ver que esto es la maravilla, la belleza de lo que genera la caída de una gota de agua sobre un espejo de agua. Y esta idea es la que nos tiene que empezar a llevar a la concepción y a la percepción clara de que lo que hacemos como organización, y mucho más una empresa, pero digo, el modelo se adapta perfectamente para una universidad, para un ministerio, para una ONG, es que todo lo que hacemos impacta, como vimos en esa gota, a 360 grados. Y si alcanzan a ver allí en el gráfico, esos impactos se expanden siempre a 360 grados, cada vez más suaves, más tenues, muy intensos donde caiga la gota, donde tomemos la decisión, y son azules y rojos. Esto significa que impactamos positiva y negativamente en estos 4 capitales. Podemos estar creando empleo, pero haciendo las cosas de manera tal que aumente la pobreza. Podemos estar generando y impulsando un mayor conocimiento, pero podemos estar creando un daño ambiental. Podemos estar haciendo un trabajo interesante de desarrollo tecnológico, pero podemos seguir con una mentalidad desde el punto de vista ético, casi la del profesor Neurus, del siglo pasado. Entonces, poder tomar esta perspectiva de impacto es lo que la llegada de la exigencia en el mundo financiero, en el mundo de las inversiones, pero también obviamente en el mundo de las aseguradoras y en el mundo de los consumidores, empezar a exigir estos criterios ASG. Y para entender eso, insisto, hay que desarrollar el ojo. Hay que detenerse ante cada decisión que tomamos en la micro a preguntarnos qué impacto va a tener a 360 grados, ¿sí? Porque de golpe, si solo miro una perspectiva del impacto, puede que económicamente esté teniendo razón, pero ambientalmente no, o viceversa. Y era precisamente esta perspectiva la que tenía clara respecto del poder en general William Shakespeare, que fíjense, era un hombre del siglo XVI, estaba planteando, cuando llevaban solo 40 años de funcionamiento del Parlamento inglés, él miraba hacia el Parlamento, hacia la abadía de Westminster, ahí al lado del Big Ben, sobre el Támesis, y decía que no había nadie que rindiera cuentas en Westminster, ahí en el Congreso británico, en el Parlamento. Y esta idea, nos dice la gente del Boston College, que debiera ser traducida con la profundidad etimológica que tiene, porque no hay un vocablo único en español, a accountability es la responsabilidad de que hay que dar cuenta por el lugar que ocupo. Así que mientras más relevante el lugar que ocupo, desde el punto de vista de mi posición en el mercado, de mi punto de vista en la toma de decisiones políticas, de mi punto de vista en la capacidad de influencia mediática, por ejemplo, yo tengo claramente una mayor responsabilidad de dar cuenta. Esta es una regla de proporcionalidad que debe ser respetada. Y la otra regla es, mientras más importante sos, mientras más capacidad tenés, mientras más conocimiento y recursos dispones, mucho más anticipatoria tiene que ser esa rendición de cuentas. Y esta es un poco la mirada que después se traduce en la propuesta de Michael Porter, cuando dice, debiéramos armar un mapa doble desde el punto de vista estratégico,
¿no? Y esto es un modelo analítico porque la empresa está dentro de la economía, el ambiente, la salud y la educación, cuando él nos plantea empezar a mirar y a conocer cuál es el impacto que nosotros generamos como organización de adentro hacia afuera. Y a ese impacto hay dos maneras de analizarlo y de evaluarlo. O son impactos positivos y lo vamos a poner como oportunidades y va en azul, o son impactos que se pintan en rojo porque son un llamado de atención, claramente son riesgos. Esta teoría que dice hay que armar primero un mapa de gestión de impacto, cuando pienso estratégicamente en una gestión de sustentabilidad dentro de una organización, se complementaba con la idea anterior que venía heredada además de este austríaco devenido americano, don Peter Drucker, porque Peter Drucker ya decía que en añadidura al manejo de tu organización, se lo decía directamente a los empresarios, vas a tener que ser el líder y el constructor de una sociedad próspera, porque si no, todos tus esfuerzos van a ser en vano. Y entonces esta idea es, trabajamos adentro de la empresa, pero también trabajamos y nos comprometemos hacia afuera, porque eso que pasa afuera, en la economía, en el ambiente, en la salud, en la educación, nos va a incidir en azul como oportunidad o en rojo como riesgo. Y este es el doble mapa que tenemos hoy. Y esto es la mirada de los impactos. Y esto es lo que está pasando hoy cuando uno mira dónde estamos, en qué altura del kilometraje, de la evolución, de la sustentabilidad estamos. Y hoy diría, estamos en un momento, yo diría felizmente pragmático, utilitario si se quiere, que es empezar a mirar la sustentabilidad y la responsabilidad social como un criterio para analizar oportunidades y riesgos. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que una pyme o una multinacional, cualquiera sea, pueden descomponer procesos de su negocio, cuáles son los 6 principales, y definir además cuáles son los 7, 8 o 10 públicos estratégicos que cree que son los que tiene que atender sus demandas legítimas. Y empezar a preguntarnos en cada parte o proceso del negocio qué oportunidad estoy creando para esos públicos y qué riesgos estoy creando. De manera que esto permite armar un tablero de comando, y claramente no solo es un tablero de comando, es un plan de trabajo, es un plan de mejora, porque si tengo claro que hay oportunidad, la iré a aprovechar, y donde hay riesgo iré a anticiparme para que eso no ocurra. Y esto tenía que ver con que yo veo que el mundo está recuperando al verdadero autor de la frase, que era Lord Kelvin, que decía que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se podrá mejorar nunca, y obviamente, ojo, que aquello que no pongamos en el mapa de mejora se va a degradar. Y entonces terminamos con esta idea. Cuando ponemos en marcha cualquier actividad, desde la empresa familiar más simple hasta la organización más compleja, para poder prender la luz y hacer lo que hacemos cada mañana, hacen falta activos económicos, obvio, pero sin activos sociales, sin conocimiento, sin confianza, sin reglas de juego, sin roles, ¿sí? No habría manera de iniciar una actividad productiva, como no lo habría sin capital ambiental y sin capital ético. Ahora, no solo usamos capitales, venimos arrastrando pasivos, algunos generados por nosotros, otros ya vienen de antes y otros heredarán lamentablemente las generaciones futuras. Todos sabemos que es un pasivo económico. La pregunta es identificar cuáles son los pasivos sociales que arrastramos: el aumento de la pobreza, la brecha de género, pongámosle los temas que querramos acá, la desigualdad digital profundizada por la pandemia. Los pasivos ambientales son obvios, los pasivos éticos son obvios, y empezar a pensar en un nuevo modelo de balance, un modelo de administración que nos permita medir el valor total que creamos cuando nos gestionamos de esta manera y ver cuadros de resultados parciales para poderlos sumar. Esto es la perspectiva del que manejaba una cuadriga romana, ese Áuriga, que manejaba una cuadriga con 4 caballos enloquecidos, por lo tanto llevaba 8 riendas en la mano. Yo digo, hoy nosotros también tenemos que ser conscientes de que cuando administramos una actividad llevamos 8 riendas, 2 por cada caballo, y son los activos y los pasivos de cada uno de los 4 grandes capitales que usamos. Cierro con esto. A mí me preocupaba siempre cómo contar esto de la sustentabilidad, cómo ocurre,
Y bueno, yo me crié frente a un bar pequeño, soy de Laguna Larga, un pueblo chiquito, y había un bar al frente que tenía un billar. Y mi papá no quería que fuéramos al bar, pero nos apasionaba, y nuestra cabeza iba a la altura de la mesa verde, cómo era el juego, porque tenía algo de mágico. Alguien le pegaba de una manera tan bien a la bola que hacía que todas las demás quedaran embocadas en las esquinas. Es decir, evidentemente, yo digo, para mirar la sustentabilidad hace falta eso, ¿no? Esa capacidad de mirar los ángulos que tenía el tipo que hacía un juego de pool muy claro. Tomemos una decisión. Nuestros vehículos no van a andar en la ruta a más que lo que limita la ley de tránsito. Esa podría ser una decisión ética, pero que si claramente lo miro desde lo económico, redujo el consumo de combustible. Si lo miro desde lo ambiental, reduce la emisión de dióxido. Si lo miro desde lo social, reduce el riesgo de accidentes viales. Si lo vuelvo a mirar desde lo económico, claramente hay una reducción del desgaste, pero también si lo miro desde la perspectiva humana, hay mucho menos estrés en los conductores, ¿sí? Otro desde la perspectiva económica dice, bueno, pero nuestro costo operativo y de mantenimiento bajó, y alguien dice, sí, eso significa que usamos menos cubiertas, menos embragues, menos filtros de aceite, que son residuos contaminantes, lo hemos bajado. Otros dicen, estoy viendo que la gente está llevando esta conducta que aprende en la organización al manejo incluso de sus vehículos particulares, se empieza a irradiar esta ética del cuidado. Otro empezó a mirar otro recurso no renovable que no siempre está en los balances, que es el tiempo, y alguien dijo, fíjate, perdemos mucho menos tiempo con vehículos parados. Y alguien dijo, sí, pero vos sabés que también agregaría que nos están tomando de ejemplo otros para cuidar a sus propios conductores en la ruta y cuidar a los demás. Y otro toma la perspectiva que tenían nuestros abuelos cuando nos explicaban con un argumento contundente, que era el por qué sí. Te decían, te tienen que durar los lápices, te tiene que durar el guardapolvo, te tienen que durar los zapatos, te tienen que durar el portafolio. Digo, ¿por qué me tiene que durar? Porque sí. Digo, ampliamos la duración de los bienes, claramente un impacto ambiental importante. Somos referentes para los demás en este tema. Empezamos a entender que las normas están para mejorar la convivencia y no para dañarnos a lo personal. Si damos información de esto, aumenta la conciencia ambiental sobre el impacto que tiene, por ejemplo, el uso de vehículos. La referencia de cuidar a las personas en la ruta se transforma en cuidarla en todos los otros ámbitos y esta ética se traslada a otras decisiones. ¿Qué quiero decir? Para nosotros la magia, esa sinérgica de la sustentabilidad se da de esta manera y hay que aprender a mirarla, porque no hay un gerente de sustentabilidad en una empresa, ni debiera haberlo nunca. Esto es un desafío transversal, de que todos nos sintamos los que estamos conduciendo los temas de la sustentabilidad. Sustentabilidad que creo que es una maratón que se largó hace rato, que como a lo mejor el tiro de la largada se tiró en otro lugar del mundo, no nos enteramos que se largó la carrera, y la gran pregunta que nos hacen muchas empresas, pequeñas, medianas, grandes, es ¿y cómo vamos a salir en esta carrera? Y bueno, depende de cómo te prepares para correrla, va a ser el lugar que ocupe en los resultados. Ahora, sí tenemos algo claro. Este es un colectivo que no espera a nadie. Así que les agradezco la atención y también dejo a disposición todo el material para que si es de utilidad, en Yarse creemos en el copyleft, no en el copyright. Así que bienvenidos si es útil. Bueno, muchas gracias, Luis. Muy buena la exposición, muy buena la visión esta de las 4 perspectivas de 360 grados. Y bueno, y vamos a dar paso ahora a nuestra tercer panelista, la doctora Consuelo García de la Torre, que como para que ustedes conozcan un poco su perfil, es doctora en Administración de la Universidad de Montreal, es máster en Administración y Gestión de la Universidad Católica de Louvain, es docente e investigadora delegada de Business School, que pertenece al Instituto Tecnológico de Monterrey. Se desempeña en áreas como la sostenibilidad, la ética empresarial, el gobierno corporativo, el emprendimiento y comportamiento humano de la empresa, la responsabilidad social, y es autora de innumerables
cantidad de libros y artículos científicos en los temas de su especialidad. Bueno, agradeciéndole a Consuelo su participación, le doy la palabra para que nos ilustre con su exposición. Yo les voy a hablar acerca de cómo la sustentabilidad de las empresas pueden agregar valor a través de la tecnología, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, emprender más innovar, pues es lo que la gente dice que es un éxito, y por eso las universidades de todo el mundo han comenzado a trabajar muy intensamente en el área de emprendimiento y bueno, siempre que el emprendimiento tenga innovación, pues eso es más futurista que si solamente es un emprendimiento que a partir de allí se puedan realizar actividades comerciales o actividades de más de lo mismo. Entonces, esta posibilidad pues le da a los estudiantes universitarios el que no solamente piensen en ir a trabajar a una gran empresa, porque todos quieren ir a trabajar a una gran empresa, sino la posibilidad de poder abrir una empresa por sí mismo y tener un proyecto de vida mucho más independiente y más rico en desarrollo también. ¿Podemos pasar, por favor, el título para ver la agenda que vamos a tener? Entonces, ahí la agenda, vamos a ver qué cosa significa la crisis ambiental contemporánea, muy rápido, porque ya lo ha explicado mi compañero anterior con mucha intensidad. El concepto de desarrollo sustentable también rápidamente, porque ya seguramente lo han visto. La evolución del propósito empresarial, que yo creo que es muy importante, porque el paradigma que se tiene del propósito empresarial ha cambiado y la gente de las empresas no ha asimilado ese cambio todavía. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. El desarrollo del debate entre la responsabilidad social y la sustentabilidad, que históricamente es muy importante. Luego la perspectiva de la responsabilidad social en la empresa. Luego, ¿qué son tecnologías sustentables y cuál es el dilema del consumidor y de las empresas sustentables, ¿no? Después vemos rápidamente cómo afecta la cadena de suministro y el papel de las redes sociales. Y bueno, después pasaremos a preguntas que me imagino que van a ser para los tres. La siguiente, por favor. Es obvio para todos nosotros, y estos cambios climáticos que todos estamos viviendo, pues es una muestra de la crisis ambiental contemporánea, ¿no? La relación entre el ser humano con el medio ambiente, pues no ha sido la más apropiada en los últimos años. Yo diría que en los años que tiene de existencia el mundo como mundo y el hombre como hombre en este mundo, ha sido muy contradictoria, porque destruye para sobrevivir. El ser humano busca la reproducción de seres vivos a través de la agricultura, la ganadería, la pesca, pero no se preocupó nunca por cómo mantener eso en un crecimiento de manera real. La naturaleza no puede alcanzarnos en términos de nuestro afán de consumo. Entonces hemos vivido durante todo el siglo XX, para resumirlo, con un paradigma de un mundo de recursos infinitos, cuando todos sabemos que el mundo es finito, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Esa crisis ambiental pues ha llegado a nuestros océanos, que es muy triste, porque pues los pobres peces no tienen ni idea de qué cosa es lo que les está llegando, y algunos de ellos inclusive comen esos plásticos o esos residuos que están en el mar. Y cualquier historia ambiental del mundo muestra que las sociedades menos desarrolladas tecnológicamente sufrieron una crisis ambiental en la mayoría de los casos por depredación de recursos naturales, hasta lograr la extinción en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es preocupante. La siguiente, por favor. Otro aspecto importante de la crisis ambiental es cómo se da el proceso de producción y cómo ese proceso no integra los aspectos de sustentabilidad para poder cuidar el medio ambiente. Entonces, los problemas ambientales surgen cuando los recursos naturales son utilizados a un ritmo mayor a la capacidad de la naturaleza de reproducir o
de eliminar los desechos, y estos son generados por un ritmo también mayor de capacidad de absorción de la naturaleza. Entonces, económicamente el mundo empresarial pues produce, pero produce por los recursos o sea, tiene recursos para producir y luego tiene residuos que eliminar por ese mismo desarrollo de su producción. Esos recursos son degradados, o sea, o depredados en cualquiera de los dos casos, porque no hay límite por esa visión de que nunca se va a acabar. Y los residuos contaminan, o sea, tampoco hay una toma de conciencia de cuáles son los residuos que están eliminando y cómo se están eliminando. No, esto pues ha hecho que no solamente los mares, también los ríos y también la tierra cada vez esté más contaminada, ¿no? Y los problemas son muy arduos para solucionar. Entonces, todo esto dentro de lo que es el mundo empresarial ha creado pues los problemas que ambientalmente conocemos todos nosotros, ¿no? Y podemos observar. La siguiente, por favor. Entonces, la crisis ambiental contemporánea tiene un modelo digamos, que muestra cómo los efectos directos o indirectos de la actividad humana sobre el sistema terráqueo tiene sus efectos, ¿no? Entonces, hay una sobrepoblación, para empezar, de personas, o sea, somos demasiados, y crecemos a una velocidad muy grande. El tamaño es importante y también el uso de los recursos por todos nosotros como población humana, ¿no? Si le picas va a aparecer lo que yo tengo que hablar. Ahí está. Actividades humanas que afectan al medio ambiente, pues la agricultura, obviamente, la industria, la recreación y el comercio internacional, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? Pícale nuevamente, pues a través de la modificación de todos los efectos que tiene sobre el pastoreo, por ejemplo, en el área de la agricultura, ¿no? El mal uso de la tierra, la forma como se crían los animales y cómo se alimentan, el uso indiscriminado de los recursos naturales. Luego tenemos los aspectos que tienen que ver con los recursos naturales como el carbono, el nitrógeno, el agua y otros más que son utilizados ya sea como elementos que sirven para el cultivo o también dentro de la producción de productos en las industrias. Y finalmente, pues tenemos una serie de casos a través de la caza indiscriminada, de la pesca indiscriminada, a toda escala, y esto como muchas cosas en el mundo se ha globalizado y ahora pues los rusos pescan en Argentina y los chinos pescan, bueno, los japoneses más bien, pescan en el Pacífico, pero al lado de América. Entonces hay un desorden muy grande y una cuestión que no se terminan de poner de acuerdo de cómo poder utilizar los recursos naturales de los mares sin que esto suponga una exterminación de los seres que viven allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Pues por un lado, hay un aumento del efecto, digamos, del efecto invernadero y todo lo que conocemos como el cambio climático. Y por el otro lado, tenemos una serie digamos, de extinción de especies, ¿no? Y además una prueba de que no tenemos nada planificado para solucionar los problemas que estamos creando. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de ahí, pues ustedes conocen ya, porque se los acaba de decir el colega anterior, la definición de desarrollo sustentable, cuando antes de los años 90 se hablaba de desarrollo sustentable en relación al medio ambiente únicamente. Y esto dio como lugar que se pensaba que el desarrollo sustentable era aquello que satisface a las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades del futuro en la generación de satisfacción de propias necesidades. Esto pues es del año 87, como les digo, antes del 90. Después del 90
evoluciona el concepto y ya en el 2000 con el Pacto Mundial el concepto se convierte en algo que va a integrar primero la ética y la responsabilidad social, y ya hasta el año 2015 con los ODS ya el concepto ha evolucionado a tal punto que pues los 17 ODS tienen un dimensionamiento que se ve, por ejemplo, hay una dimensión humana de 5 ODS, hay una dimensión de tierra que también tiene 5 ODS, hay otra dimensión de prosperidad que es la actividad humana per se, que son 5 ODS, y hay 2 ODS que están solitos, ¿no? Que es el de la paz y el de las alianzas estratégicas para conseguir lo que se quiere hacer en el medio, en el mundo entero, ¿no? Entonces, esto hace que se cambie, pues, o sea, va evolucionando y va cambiando. Todavía hay gente que habla del desarrollo sustentable y cuando le preguntas de qué cosa estás hablando, te habla del medio ambiente únicamente, cuando no es solamente el medio ambiente, ¿no? Hay otras dimensiones que son tan importantes como el medio ambiente y que, bueno, es la visión de un consultor. Hoy te pasaste la visión. ¿Puedes pasar a la anterior, por favor? Sí. Gracias. Elkington pues tiene una teoría de gran alcance que ayudó a modificar esa posición que, como les digo, se tenía acerca de lo que es el cuidado, o sea, las responsabilidades cambian. Las empresas tienen responsabilidades ahora que son diferentes. Ahora el mundo empresarial tiene que asumir su responsabilidad ecológicamente hablando por medio del cuidado de la contaminación y de los desechos que produce, inclusive de los mismos productos que consumimos, ¿no? En lo económico, la economía debe promover una economía productiva auxiliada por know-how de infraestructura moderna, porque si nos quedamos con infraestructura antigua, pues estamos manteniendo la misma posición de cómo se produce y cómo se desecha contaminando. Entonces, esto requiere, pues, en la parte económica, una mejora en la tecnología, que por ahí es donde hay una salida para mejorar el desarrollo sustentable del mundo, ¿no? Entonces, el tercero, pues, que se agrega con mucha fuerza en el 2000 y que se concibe como la responsabilidad social empresarial, como si fuera lo único que le hace falta a la empresa. Y eso también yo creo que ha dado lugar por un lado, a una mejora de los aspectos sociales, pero por otro lado, se han olvidado de que no es la parte social únicamente lo que se tiene que preocupar la empresa, sino las tres, o sea, son el triple bottom line o la triple cuenta de resultados, que son las nuevas responsabilidades que tiene una empresa, son responsabilidades sobre las cuales tiene que rendir cuentas, ¿no? Entonces, eso ya lo dijo nuestro compañero Luis, entonces no lo voy a insistir porque para qué voy a repetir lo que ya se dijo. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta evolución del propósito empresarial es muy importante porque nosotros en las escuelas de negocios seguimos con nuestro discurso exactamente igual de hace 20, 30 años, enseñamos las mismas estrategias, hay muchas cosas que no se han cambiado y la gente pues está acostumbrada a decir, digamos, su discurso de lo que aprendió y que cree que todavía sigue, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que esa visión del propósito empresarial actualmente ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo ha cambiado en los últimos, desde el 62 hasta el 95, ¿no? Entonces, todos sabemos que Milton Friedman influenció muchísimo a las empresas, por conveniencia también, con su discurso de la única responsabilidad social de la empresa es aumentar las utilidades para los accionistas, en su famoso libro de Capitalismo y Libertad. Eso pues duró mucho tiempo, hasta el año 84, en cuanto otro Freeman, pero que se pronuncia igual y se dice diferente, Edward Freeman, dijo no, o sea, las empresas son organismos abiertos, no son organismos cerrados, son abiertos, son orgánicos y eso hace que
que hay que tener en cuenta todas aquellas relaciones que tiene, y a eso le llamamos los stakeholders, ¿no? Los grupos de interés que cada una de las empresas tiene que primero saber cuáles son y después aprender a conocerlos mucho para poder trabajar juntos, porque son socios. O sea, si nosotros no contamos con una buena relación de proveedores, por ejemplo, el proveedor se puede cansar de la relación y se va a ir a buscar a otra organización y perdemos una relación importantísima para la empresa. Y así también sucede con cada uno de los stakeholders, ¿no? Con clientes, con consumidores, con gobierno y con todas las relaciones, inclusive con la comunidad. Entonces, en ese caso, pues el aporte que hizo Freeman, que de satisfacer también a los accionistas, pero también a otros grupos de interés como clientes, empleados y proveedores, pues cambió la visión y la mentalidad de mucha gente que sí está atenta a los avances de la administración como teoría y como disciplina. Ya la pregunta más adelante, pues ya fue entre los 90, entonces, ¿debemos satisfacer únicamente propósitos empresariales? Y la respuesta del Peter Drucker, que la verdad que era una persona ya mayor, pero con una sabiduría impresionante, él dijo, no, el desempeño económico no es la única responsabilidad que tiene la empresa. Por eso es que el triple bottom line, yo digo, son responsabilidades. Porque cuando las ponemos de otra manera, la gente no entiende que eso es lo que tiene que hacer. Entonces, debe asumir la empresa, asumir impacto sobre sus empleados, sobre sus clientes, sobre el medio ambiente y todo aquello que toca. O sea, cualquier cosa que toca directa, indirecta y circunstancialmente es su responsabilidad, porque esos son los impactos. Van a ocasionar algo que puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, desde el 95 ya se tiene una visión diferente. Él escribió un libro famoso con Dutton, que es El Gran Cambio, y la gestión de los tiempos del gran cambio, pero estaba adelantado a su tiempo. La verdad que su edad no contaba, su capacidad intelectual y su sabiduría era lo que daba esas ideas brillantes. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo también hay un desarrollo histórico del debate entre la responsabilidad social y la sustentabilidad, ¿no? Por un tiempo, esto es el horizonte es de los años 50 en adelante, y vemos que en un inicio pues son dos corrientes que trabajan solas, cada una por su cuenta, y la responsabilidad social corporativa surge ya desde los años 50 en diferentes momentos. Luego en el lado ambiental pues hay un debate ambiental, bueno, ¿y qué cosa estamos haciendo y por qué estamos haciendo eso? Eso ha sido muy intenso. Obviamente los activistas ambientalistas son mucho más activos, como redundante la palabra, pero hacen más cosas y han estado más presentes en toda la historia de su movimiento, ¿no? Entonces han creado estrategias de conservación mundial que han logrado tener compromisos en las reuniones de Naciones Unidas, mientras que por el otro lado la responsabilidad social generó gestión de la respuesta social corporativa. Y luego más adelante la teoría de los grupos de interés y la teoría de las stakeholders, no solamente eso, sino también los procesos de implementación de esto en la empresa. Y mientras que en el otro eje tenemos el informe de Brundtland, la Agenda 21, la Conferencia de Río, la sustentabilidad corporativa y finalmente la Cumbre Mundial de Johannesburgo. Después de esto, hay un grupo de académicos que son todos escandinavos que dicen, no, estas dos corrientes se tienen que juntar como una sola. Y la única disciplina que puede hacer este trabajo es las ciencias administrativas. Y han sido el instrumento conciliador entre la responsabilidad social, el desarrollo sustentable y los grupos de interés. Entonces, allí es donde en el año 2002-2003 sale este artículo y ellos dicen, debe haber una armonía entre las dos corrientes, debe haber una unión de metas sociales y ambientales y hay una gestión orientada a los grupos de interés. Allí es cuando esto influye mucho en el medio intelectual y se plasma muy bien en los ODS a la hora de ponerlos todos en armonía, ¿no? Tanto lo humano como lo medioambiental, como el manejo de la prosperidad, porque pues no podemos dejar eso de lado.
Si me puedes poner la siguiente, por favor. Voy a ir más rápido porque ya me toma el tiempo. Bueno, nosotros hicimos un modelo que tiene mucho de lo que hablaba Luis. Debemos tener accountability, debemos tener transparencia, debemos tener una serie de cosas. Bueno, nosotros hace ya algunos años, yo creo que ya deben ser como, no sé, como 15 años, hicimos este modelo que luego lo aplicamos hicimos un diagnóstico de las empresas PYME a nivel América Latina y México para ver cuál era la situación de la sustentabilidad empresarial. Y bueno, eso finalmente terminó siendo publicado el año pasado por el Externado de Colombia, la Universidad Externado de Colombia. Ahí participó también Nicolás con la parte de lo que era Argentina. Y pues acá hay unos componentes muy importantes en el modelo que se exige que tenga la empresa, ¿no? La empresa, en la parte económica, tiene que tener competitividad. Luego tiene que tener una responsabilidad muy grande sobre las relaciones que hace y sobre los impactos que tiene. Estos tres elementos deben ser monitoreados por la gestión global y el triple bottom line, ¿no? Entonces, es muy importante que una empresa no solamente haga las cosas bien, sino que las comunique. Y eso que comunica debe comunicarlo de manera transparente y a todos los grupos de interés. Y debe aceptar que los grupos de interés también opinen sobre lo que ellos dicen. Eso sería lo más completo en términos de sustentabilidad empresarial. Sin embargo, pues todavía no hay una cultura de rendición de cuentas, entonces las empresas no comunican a sus stakeholders, a veces sí comparten sus reportes, pero no les piden opinión acerca de lo que dicen sobre ellos, por ejemplo, ¿no? Que eso se ve de manera común y sin problema en las empresas europeas. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Este modelo se llama el MOPSE, porque es un modelo de pentadimensional. Seguimos a la siguiente. Bueno, ¿qué son impactos? Para que ustedes tengan una idea de cómo los concebimos nosotros. El triple bottom line que está en el centro nos permite hacer un diagnóstico del contexto de la empresa, luego identificación de cuál es el valor agregado que tienen esas empresas y enseguida evaluamos cómo los impactos están siendo afectadas por la estrategia o la estrategia está siendo afectada por los impactos. Si eso se descubre que existe un impacto negativo, pues hay que volver a regresar, ¿no? Y si no, hay que implementar las acciones y luego estos impactos en el entorno, si son positivos, pues se siguen realizando. La siguiente, por favor. A eso se refieren los impactos. Entonces, es necesario desarrollar y conocer el valor de la empresa, qué valor la empresa aporta al entorno, a la sociedad, evaluar el impacto que tendrán las estrategias que se diseñen antes de ser implementadas y gestionar e implementar esas estrategias a través de las estrategias. Si los impactos son positivos o menos negativos que se puedan en la comunidad, eso hay que conocerlo para corregirlo y esto sienta las bases para saber que cómo y cuándo comunicar a los diferentes grupos de interés lo que significan los impactos para ellos también. La siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que pueden ser. Lástima que no tienen movimiento porque pues al pasarlo se cargó seguramente solamente como imagen, pero en cada uno de los casos tendría que entrar y no voy a poder entrar. Entonces, tecnologías sustentables para producir energía eólica, o sea, si hablamos de energía nada más, la fotovoltaica, la mina hidráulica, la biomasa, la geotérmica, el biocombustible a través de plantas y la agricultura de conservación. Todos estos aspectos tienen como contenido una serie de bases tecnológicas que producen energías limpias. Entonces, a veces es muy simple lo que se puede hacer y hay mucho por hacer a nivel mundial. Sin embargo, pues comúnmente la gente conoce nada más la fotovoltaica, que son los paneles solares,
y conoce la eólica, y el resto no le hace caso, o sea, o no la conoce o simplemente no le hace caso. Y hay muchas de ellas que, por ejemplo, la biomasa se produce con basura, entonces con desechos que se tienen, que no se sabe qué cosa hacer, entonces pues, se podría hacer energía eléctrica. O también, por ejemplo, todos los desechos de los excrementos en los países donde el ganado es un sector de desarrollo, la riqueza de los desechos del excremento, pues producen una cantidad de energía increíble, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace muchos años de esto, como 30, que los campesinos de Suiza, ahí arriba en la montaña, que uno dice, uy, ¿cómo subirán ahí arriba? Que ellos crían vacas, pues o sea, Suiza se caracteriza por las vacas. Salen solitas a comer, regresan solitas. Y generalmente las familias que tienen vacas, como es así la montaña y están en la punta, las vacas viven en el sótano de la casa. Y todo el excremento que producen es lo que da la calefacción de las casas y toda la energía eléctrica que consumen, o sea, autoconsumo. O sea, es un circuito cerrado, creo que más perfecto que los ejemplos que nos pone McCarthy con su economía circular, porque esto es artesanal, o sea, de años, ellos ni saben de la economía circular, ni mucho menos, pero todo es de esa manera. O sea, hay muchas tradiciones en nuestros antepasados que han utilizado no tecnología como le llamamos ahora, sino han hecho cosas que son increíblemente avanzadas, pero que ellos ni sabían que eran ingenierías, ni que eran tipos de aspectos que podían, que se han vuelto a descubrir con el tiempo y han sido comparadas con cosas que se descubrieron en este momento como algo excepcional, ¿no? Entonces, estas tecnologías sustentables, por ejemplo, para lo que es la energía, pues es muy, muy importante. La siguiente, por favor. Qué pena que no la podemos ver, pero bueno. En cuanto vamos a explicar nada más una o dos, que es la energía eólica, ¿no? Que se ha desarrollado a pasos acelerados en el mundo y que esto hasta en el año 2008, pues la capacidad instalada mundial llegó a una cantidad bastante interesante de 120,000 megawatts y que tenía una posibilidad muy grande de desarrollo energético, ¿no? Pero después como que se ha paralizado, o sea, todavía la energía que consumimos la mayor parte de las personas en el mundo, que es la energía fósil, hay demasiados intereses económicos y de poder muy grandes que impiden que se deje de consumir el petróleo, por ejemplo, o cualquier otra fósil, para que puedan entrar a cumplir un rol muy importante de sustentabilidad las energías como esta, ¿no? La energía eólica. Si puedes pasar la siguiente, por favor. En el caso de, pues ahora, o sea, es increíble que en este momento haya en el mundo una escasez o sea, un precio exorbitante de la energía, cuando tenemos la posibilidad de tener energía limpia, fácil, barata, gratis, ¿no? Porque una vez que instalas ya lo que sigue es consumo. Puede ser consumo de tu casa, mucha gente está poniendo paneles solares para tener consumo y todo lo que no consume lo ingresa a la red de la energía que se puede comprar y se sabe cuánto es lo que tú estás depositando para que luego te lo regresen en los meses que no hay energía solar porque el sol está oculto. Entonces hay una serie de mecanismos y formas que podrían ser una solución no solamente de contaminación, sino también de una convivencia mucho más friendly con el medio ambiente, ¿no? La energía, pues esta energía sí todo el mundo la conoce, porque pues hasta ustedes creo que participan, no estoy tan segura, pero participan en la energía eólica de Itaipú, o creo que es Brasil y Paraguay solamente, ustedes tienen otra hidroeléctrica, que también les produce energía, ¿no? Entonces, es impresionante ver que en esa hidroeléctrica, porque por un tiempo fue la más grande en el mundo, ahora está en África la más grande, de los 18
los 18, las 18 turbinas que producen energía, 17 turbinas las usa Brasil y una solamente Paraguay. Entonces, porque pues el desarrollo industrial que tiene Paraguay no se compara con el de Brasil. Entonces, Brasil tiene una deuda increíble con Paraguay respecto a la venta que ellos les hacen de energía limpia, que es la hidráulica, ¿no? Entonces, yo creo que pensando solamente en este elemento, se podrían, aquí en México, por ejemplo, hay muchos privados, o sea, personas que han hecho un emprendimiento con energía y están vendiendo a la industria la energía que ellos producen y eso está siendo muy, muy bien aceptado por la comunidad industrial, ¿no? Porque pues a ellos sí les interesa. Hay muchas industrias que son extranjeras, por ejemplo, la industria automotriz, que ya en sus países y en el mundo entero ellos no consumen energía común, sino energía limpia. Es una condición de Nissan, o sea, los japoneses en especial, y también en algunos europeos. Pero ahorita acaba de salir una iniciativa del gobierno que eso pues, va a limitar, ¿no?, la producción o la inversión de privados para generar energía, porque ha declarado que la energía es, no sé, estratégica, no sé, algo que tiene que ver con el desarrollo del país, y entonces ahora la compañía que se encarga de la energía, que es la CFE, ellos van a ser como, digamos, los administradores de toda la energía, de todo lo que se produce, incluyendo el litio, ¿no? Porque acá hay litio, entonces ya habían muchos inversionistas, de hecho hay como, creo que 12 inversionistas que ya tienen la licencia para hacer uso del litio en su producción de energía, pero lo que queda, porque parece ser que las fuentes son muy grandes, lo va a manejar el Estado. Entonces, esa situación política, social, económica y medioambiental, pues es muy peligrosa porque el mundo es uno solo ahora, ¿no? O sea, ya no podemos hacer cosas que solamente tengan un beneficio económico dentro de un país, cuando eso que se está haciendo pues, puede generar impactos negativos y muy grandes alrededor del mundo. Entonces, en el caso de nosotros, en el caso del tecnológico, por ejemplo, existe una vicerrectoría de emprendimiento y hay muchísimos programas de emprendimiento, ¿no? O sea, hay programas de emprendimiento empresarial, de base tecnológica, o sea, de producción, de patentes, de sociales, o sea, me parece que la gama está alrededor de 10 o 12 actividades que los alumnos pueden tomar su carrera, hacerla allí y salir creando una empresa. Bueno, también porque somos, como somos una universidad tecnológica, pues es fácil asumir que nuestro rol es justamente desarrollar tecnología. Y de hecho, entre los últimos 20 años, el TEC tiene alrededor de 80 o 90 patentes, ¿no? Y patentes realizadas entre profesores y estudiantes. Algunas de esas patentes son subsidiadas, o sea, financiadas por empresas que les interesa que la universidad desarrolle ese tipo de actividades. Yo creo que ese rol que tenemos como universidad está cambiando y tiene que ser mucho más acotada a las situaciones actuales y a las necesidades del mundo real, ¿no? Y cómo podemos hacer para que eso se acelere, ¿no? La universidad yo creo que puede tener un rol importantísimo en acelerar procesos por la formación que damos a los chicos universitarios. Entonces, hay que hacer que pierdan el miedo, hay que hacerles ver que ellos son capaces de generar innovaciones suficientes como para poder escribir una patente, por ejemplo, ¿no? Eso era imposible hace 20 años, ¿no? Pero ahora, pues, es muy común. Los chicos tienen muchísima creatividad, no importa en qué carrera estén, crean modelos y crean modelos de negocio o crean patentes de algún tipo de avance para que esa tecnología ayude a que los ODS tengan impactos positivos
y que la empresa tenga una creación de valor mucho más rica que si no tuviera ese uso de la tecnología. Entonces yo creo que por ahí, si pasamos a la siguiente, por ahí quisiera yo diré, esa también, porque esto es las ventajas y desventajas del biocombustible. Si pasamos, porque ya se me quitó el tiempo también, son las dos. ¿Qué entendemos entonces como empresas sustentables? Ya existe indicadores, ¿no? para definir cuáles son las empresas globales que son además las más sustentables y se realiza cada año desde hace más me parece que lo están haciendo desde 2016 y en la actualidad aquellas empresas que se preocupan por el medio ambiente y tienen mayor oportunidad de éxito en el mercado, porque pues debido a esto las personas también escogen aquellas empresas que pueden mostrar, ¿no?, resultados en favor del desarrollo sostenible. Y además del medio ambiente, que es un tema muy controversial en este momento. Además de este listado de las 100 empresas más sustentables, tenemos que hay otro cambio fundamental a nivel empresarial, que es todo indica que la bolsa de valores de los diferentes inversionistas en el mundo cada vez prefieren elegir empresas sustentables y hay una corriente que valora estos hechos. Inclusive aquí en México hay un grupo de empresas consultoras que son pagadas por los inversionistas para que exploren cuáles son las características de las empresas donde ellos quieren invertir. Y justamente la investigación es desde el punto de vista de la sustentabilidad o del desarrollo sostenible y los ODS, ¿no? Entonces es bien interesante el movimiento que está ocurriendo y las cosas cómo van a ir cambiando poco a poco, ¿no? O sea, a veces se avanza y se retrocede, pero en estos dos aspectos, pues yo creo que hay mucho que decir. La siguiente, por favor. Yo creo que ya terminé con esto. Bueno, esas son las características que tienen las empresas más sustentables. No me pidas que lea porque no veo, pero me parece que dice energética, gas de invernadero, agua, desperdicios, innovación, no sé qué dice acá, después seguridad, liderazgo y, ¿qué dice? Rotación, o sea, que de actividades. No, yo no, o sea, les confieso que está muy chiquito para mí. Entonces, estos indicadores son los que delimitan, ¿no?, a las 100 empresas más sustentables en el mundo. Que debajo está la liga para que si a ustedes les interesa, pues puedan visitarla y conocerla. La siguiente, por favor. Yo creo que ya no hay, esta es la última. Bueno, ¿qué pasa con la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante y acotado desde las Naciones Unidas, ¿no? Hay una necesidad de que toda la cadena de suministro se refiere a que es la filosofía empresarial que tiene que esforzarse en integrar actividades, actores, canales, recursos, desde el punto de inicio hasta el punto de consumo, y no todos lo hacen, ¿no? Hay empresas que están realmente muy avanzadas en este aspecto, como son las empresas comerciales y las empresas que son multinacionales, ¿no? Porque ellas, pues, desde mucho antes ya tenían ese rol, ¿no?, de cómo mejorar la cadena de valor, le dicen ellos. Entonces, recientemente, pues, se han propuesto enfoques más amplios que incorporan una mayor variedad de funciones empresariales en la que la cadena de suministro sostenible es un punto muy importante en la evaluación de la empresa. Entonces, esto hay que, como les digo, hay muchos proyectos que están saliendo de Naciones Unidas que las universidades podrían perfectamente tomarlos para desarrollar, porque son fondos para desarrollar proyectos en sus países que se refieren a estudiar la cadena de suministro de cada una de las regiones o cada uno de los países, ¿no? Es un tema muy interesante. Al siguiente, por favor. Ya es una gráfica de qué significa la cadena de suministro, ¿no? La gestión de la cadena de suministros y cada una de las etapas, ¿no?, de que tiene que pasar y cómo se puede intervenir en una y modificar todo, ¿no? Entonces, esa gestión es sumamente importante porque representa una ampliación
de la posibilidad de mejores prácticas, que eso se puede aprender y se puede pasar a otras organizaciones en el mundo empresarial. A la siguiente, por favor. Bueno, ya se habla de las empresas en México. Desafortunadamente, en México apenas se comienza a incorporar medidas y programas. Digo recién porque, pues, 20 años, como dice el tango, no es nada. Entonces, sí se ha empezado a hacer cosas muy importantes en los últimos 20 años, pero no suficientes. Por ejemplo, las empresas que están adscritas a la red del Pacto Global, son solamente 800 empresas, cuando este país tiene una cantidad de industrias impresionante. Entonces, es muy poquito para lo que se podría tener. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y el gobierno también está trabajando para alinear sus actividades a los ODS, porque ese es un compromiso que se hizo el último septiembre en Nueva York, que fueron los representantes de México, y entonces se está trabajando uniendo fuerzas, ¿no? La empresa, el gobierno, la sociedad civil, para poder avanzar y determinar todavía no ha salido la publicación, pero están trabajando en la definición de cuáles son los ODS en que México va a poner el mayor énfasis. Y eso creo que sería muy importante porque tendríamos una industria limpia, una industria sostenible y una industria con impactos positivos para la sociedad, para la misma industria y para el país, ¿no? En general. Eso sería todo, como les digo. Yo creo que si pasa la siguiente ya es el adiós o las preguntas. No, ya pasa esa porque esa es parte de lo que hace el gobierno. También eso, ¿no? Entonces, las formas como se miden. Ahora sí quiere movimiento, miren. Bueno, el papel de las redes sociales sí es un tema muy importante porque ha traído una nueva dinámica a la comunicación vía internet, ¿no? Entonces, por esta razón, esas redes, como que ya todos conocemos, entre otras se ha convertido en canales que permiten muy rápidamente pasar el conocimiento de los grandes grupos o de esas redes que se comunican a través de cualquier plataforma de las que menciono. De este último, lo importante es usar estos medios para difundir la conciencia sustentable, sino también los esfuerzos de iniciativas empresariales, que es lo que estamos haciendo, para que la gente conozca y para que la gente sepa hacia dónde va, ¿no? el mundo. En positivo, en el sentido positivo. Yo creo que con eso acabamos. No creo que haya más cosas. Sí, con eso acabamos. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí están mis datos y les agradezco por su atención. Bueno, muchas gracias, Consuelo, por tu presentación, muy, muy buena. Creo que ha sido muy claro, sobre todo la parte esta de la perspectiva de la unión de las dos visiones, de la sostenibilidad por un lado y de la responsabilidad por el otro, y trabajar de manera mancomunada, al igual que el tema de la contribución que se puede hacer a partir del uso de estas tecnologías limpias para tratar de contribuir a la conservación del medio ambiente. Bueno, quedan abiertas las preguntas. No sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer. Sí, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Quería saludarlos a Consuelo, Luis, Gustavo. Soy el coordinador general del Congreso y no pude estar al inicio porque estaba justamente en otras ponencias, pero me pude incorporar y realmente he visto que son ponencias muy interesantes, tan interesantes que varios participantes me han pedido poder acceder al material que ustedes han aportado al Congreso. Realmente, y a través de los comentarios que se hicieron en los chats, se vio mucho interés en la temática que abordaron, que en realidad es la temática. Si hay un tema para abordar, para sobrevivir en el mundo, es el que han abordado ustedes hoy. Así es de que... Hola Virginia, ¿cómo estás?
Así es de que les quiero agradecer de parte de la Universidad Nacional la participación y el esfuerzo que han tenido y la suerte que tenemos de tenerlos en casa. Luis lo tenemos cerca, pero a ustedes dos, a Consuelo y Gustavo, realmente es un placer que hayan, gracias a la virtualidad, poder estar acá en casa. Muchas gracias a usted por la invitación. Fue realmente un gusto compartir, digamos, con todos ustedes, conocer al doctor Luis Ula, que lo había leído mucho, quiero confesarle, y me encantó su presentación, y poder ver también a mis amigos Nicolás y a mi querida Consuelo. Ha sido muy grato conocerlos a todos ustedes. Espero hayan disfrutado del panel. Sí, yo también muy agradecida por la invitación y me da mucho gusto poder, espero que hayamos podido responder a la invitación de Nicolás, que es quien nos debe haber presentado, y a ustedes, ¿no? Porque su universidad, pues, es una universidad en Córdoba, me parece. Entonces, están principalmente la universidad está en Córdoba, entonces esto yo creo que une a universidades que están mucho más alejadas, pero que debemos de colaborar de alguna manera y eso para mí es muy importante, ¿no? O sea, poder vincular la universidad nuestra con la universidad de ustedes en lo que fuera necesario, ¿no? Como su congreso de hoy. Bueno, nuevamente muchas gracias Consuelo, muchas gracias Luis, muchas gracias Gustavo por sus presentaciones y por compartir todas sus experiencias en nuestro Congreso de Ciencias Económicas y Administración. Muchas gracias.